Bien, jóvenes, muy buen día. Vamos a dar inicio a la clase de trigonometría. Bueno, pues hoy nos toca ver la parte 3 de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Donde se va a estudiar los ángulos verticales y horizontales, ¿correcto? De hecho, que en el examen de admisión, ¿no? Son considerados, ¿no? O es considerado un tema fijo el de el día de hoy. Ya es considerado un tema fijo en el examen de admisión, ¿correcto? Porque en los últimos años ha venido, ¿no? Eh, Justamente preguntas en forma recurrente, ya si revisas los exámenes de los últimos 5 o 4 años, vas a ver que en muchos de estos se repite el tema. Entonces, por favor, estén atentos a lo que se va a explicar, ¿ya? Primero, los ángulos verticales, ¿ya? Son aquellos ángulos que están ubicados en un plano vertical, ¿ya? Y se forman, ¿no? O están formados por dos líneas. A una línea se le conoce, ¿no? Como horizontal y la otra como visual, que son dos líneas referenciales que nos sirven para poder graficar ya sea el ángulo de elevación o de presión. O también podríamos graficar un ángulo de observación. Correcto. Ya, estos ángulos, la medida de estos ángulos, ¿no? Justamente se obtienen con un teodolito, ¿no? Con un teodolito, ¿ya? Que es justamente un dispositivo para poder medir ángulos. Ahora, por ejemplo acá, este hombre, ¿no? O ese jovencito está observando un globo, ¿no? Está observando ese globito, ya que está alejándose y date cuenta que hemos trazado una línea horizontal y luego la línea que une el ojo del observador con el elemento observado es la línea visual. El ángulo que está ubicado entre estas líneas es el ángulo vertical, ¿no? Ya, la medida del ángulo vertical. Y en este caso, pues es un ángulo de elevación, ¿no? Que más adelante vamos a explicar por qué razón se llama así. Ahora, esta señorita está sorprendida porque le han dejado un regalo, ¿no? Un presente, justamente en el piso, y ella pues no lo está observando con un cierto ángulo. Para ello, voy a graficar la línea horizontal, trazamos la línea visual, que es la línea que une el ojo del observador con el elemento observado, y el ángulo que se genera entre estas líneas va a ser justamente un ángulo vertical, ¿ya? En este caso va a ser un ángulo de depresión. Pero en esta diapositiva lo que quería que entiendas es simplemente que estos ángulos que tú observas acá son ángulos verticales. ¿Por qué verticales? Porque están ubicados en un plano vertical, ¿de acuerdo? Están ubicados en un plano vertical. Bien. Pasemos a ver lo que es un ángulo de elevación, ¿de acuerdo? El ángulo de elevación. A ver, el ángulo de elevación ya se forma con esas dos líneas imaginarias que hace un momento te expliqué, ¿no? La línea horizontal con la línea visual forman un ángulo vertical, pero cuando el objeto que estoy observando se encuentra por encima de la línea horizontal, allí aparece un ángulo de elevación. Por ejemplo, esta señorita está observando en un momento determinado un fruto, ¿sí o no? Ese fruto lo observa ya con un cierto ángulo. Date cuenta
que he trazado la línea horizontal, la línea visual, y el ángulo que está formado entre estas líneas va a ser justamente un ángulo vertical. Pero este ángulo vertical es un ángulo de elevación. ¿Por qué elevación? Porque date cuenta que el elemento que se está observando está por encima de la línea horizontal. Eso quiere decir que esta manzana, ¿no?, se observa con un ángulo de elevación θ. Ángulo de elevación, porque el elemento está por encima de la línea horizontal. Ahora, en esta otra imagen que está a la derecha, ¿no?, este niño está observando en un momento determinado la cometa. Entonces, el ángulo formado entre esta línea horizontal y esta línea visual va a ser un ángulo ¿de qué? Un ángulo de elevación. ¿Por qué elevación? Porque el elemento que se está observando está por encima de la línea horizontal. Por esa razón, el ángulo alfa es un ángulo de elevación. Ahora, veamos lo que es un ángulo de depresión. ¿Ya? Ángulo, ¿ya? Correcto. Ángulo de depresión. ¿Ya? Ángulo de depresión. Mira, el ángulo de depresión es un ángulo vertical que obviamente está formado por una línea horizontal y una línea visual, sí. Pero, a diferencia del ángulo de elevación, el elemento observado está por debajo de la línea horizontal, ¿correcto? Está por debajo de la línea horizontal. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, en esta imagen aparece un ajedrecista, ¿ya?, que está justamente observando una pieza, ¿no?, y dudando, pues, ¿no?, si la va a mover o no, ¿correcto? Entonces, esa pieza la observa con un cierto ángulo. Para ello, trazo mi línea horizontal, mi línea visual, y como el elemento observado está por debajo de la línea horizontal, este ángulo vertical que se forma aquí sería un ángulo de depresión. Ajá, ¿de acuerdo? Ahora, en esta otra imagen aparece un soldado que está recibiendo de pronto un fruto o una pelotita, no sé, ¿no?, de un niño. Entonces, este soldado, ¿ya? Este soldado observa dicho elemento con un cierto ángulo. Ese ángulo alfa también va a ser un ángulo de depresión. ¿Por qué depresión? Porque el elemento que se está observando está por debajo de la línea horizontal. Así es, como está por debajo de la línea horizontal, entonces alfa es un ángulo de depresión. ¿Correcto? Ahora, ángulo de observación. El ángulo de observación, ¿ya?, también llamado ángulo de visibilidad, es el ángulo que está formado por dos líneas visuales. Ojo, el ángulo de observación, ¿ya?, no está formado por una línea horizontal y una línea visual, ¿eh? Ojo, está formado por dos líneas visuales, ¿ya? Y se va a dar, por ejemplo, en este caso, mira, esta señorita, que es una crítica de arte de pronto, ¿ya? Está observando esta escultura. Ojo, que ella no se concentra en un punto, ¿no?, sino
ella observa toda la dimensión de la escultura, ¿no? De la parte superior a la parte inferior, toda, ya, la escultura. Entonces, date cuenta que el ángulo con el que observa esta escultura, ¿no? Es un ángulo de observación, porque está ubicada entre dos visuales, ¿correcto? Entre dos visuales. Entonces, teta sería un ángulo de observación. Ahora, en esta parte, ya en esta imagen que está a la derecha, aparece un monumento arqueológico nacional que es justamente Machu Picchu, ¿no? Bueno, aquí, en este caso, este turista, ya, se ha concentrado en la parte superior y la parte inferior del cerro. Entonces, él está tomando una foto justamente a esto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? Si yo quiero ubicar el ángulo con el que observa esta vertical, entonces este angulito va a ser un ángulo de observación. ¿Por qué? Porque se encuentra entre las dos visuales. Una con la que se observa la parte superior y otra con la que se observa la parte inferior. Entonces, el ángulo que se encuentra entre las visuales viene a ser el ángulo de observación. Alfa es ángulo de observación. ¿Correcto? Bien. A ver, recomendaciones. Miren, en primer lugar, en este capítulo, un buen gráfico, ¿de acuerdo? Un gráfico correcto, ¿no? Con una gráfica de forma correcta, la solución, ¿de acuerdo? La resolución del ejercicio sale de forma más sencilla, ¿de acuerdo? ¿Ya? El gráfico es importante. En un porcentaje, a mi entender, el gráfico debería ser más o menos un 60-65% del ejercicio. Ajá. Ya, si tú graficas correctamente, yo te aseguro que el problema debe salir en una, de forma directa. ¿Ya? Entonces el gráfico es muy importante. 2. Si en el enunciado no me hablan, ¿ya? No me indican nada sobre el tamaño del observador, ojo, que un observador puede ser una persona, un animal, no sé, ¿ya? Si no me dicen nada con respecto a el tamaño del observador, entonces a ese observador se le coloca al nivel del piso. O sea, eso quiere decir que su altura va a ser despreciable. ¿De acuerdo? Su altura es despreciable. En cambio, cuando te indican la altura del observador, por ejemplo, te dicen, ¿no? Un hombre de 2 metros de estatura observa la parte superior de una torre. Ah, ya, pues. En ese caso te están dando la altura del observador. ¿Ya? Entonces, ahí ya es distinto, ¿no? En ese caso, ya solamente debes de graficar correctamente. Ahora, para poder graficar los ángulos de elevación o depresión, ten en cuenta que primero tienes que trazar tu línea horizontal, luego tu línea visual. Y el ángulo que está entre esas líneas viene a ser el ángulo de elevación o el ángulo de depresión, ya sea pues donde esté ubicado el elemento que estás observando, ¿no? Si está en la parte de arriba, por encima de la línea horizontal, es el ángulo de elevación. Si está por debajo, ángulo de depresión. ¿Correcto? Listo. Otra cosa más. Para desarrollar los ejercicios, vamos a tener que recordar los triángulos, rectángulos de ángulos notables y aproximados. Sí.
el cálculo de las razones trigonométricas y también la resolución de triángulos rectángulos. ¿Recuerdan eso? No, yo le llamaba la vieja confiable, ¿no? ¿Sí o no? La regla general. ¿Recuerdan? Esa que nunca falla, la incondicional. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿De acuerdo? Lo que quiero sobre lo que tengo. De esa forma, yo puedo justamente resolver un triángulo, ¿no? Aplicando esa regla general que analizamos la semana pasada. Hasta aquí, con respecto a esta primera parte. ¿Hay alguna duda? A ver, quiero que me indiquen si hasta aquí, ¿no? Con respecto a la explicación, ¿ha habido alguna duda o algo no se entiende de pronto? Por favor, háganmelo saber. ¿O todo está claro? Bien, me dicen que todo está claro. Ok, si todo está claro, entonces iniciemos con el desarrollo de la primera pregunta. Pregunta número 1. Dice que Ángel se encuentra en la mitad de la distancia que separa dos edificios y observa la parte más alta de estos con ángulos de elevación 30 y 60. Te piden encontrar la relación entre las alturas de los edificios H1 y H2. ¿Correcto? Entonces, según lo que yo puedo justamente leer en el enunciado, ¿ya? Yo interpreto que el gráfico tiene que ser de la siguiente forma. Mira, tengo dos edificios, ¿correcto? Están separados una cierta distancia. Ahora, a la mitad de esta distancia que separa los edificios, se observa la parte más alta, ¿no? De ambos, con un ángulo de elevación 30 y 60. ¿Correcto? Ahí está. La pregunta que te hacen es, ¿cuál es la relación entre las alturas de estos edificios? Entonces, en este caso, ya, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues simple, ¿no? En el gráfico, ya, en el gráfico, yo puedo observar que podría obtener H1 en función de M. ¿Aplicando qué cosa? Aplicando la regla general, lo que quiero sobre lo que tengo. Claro, lo que yo quiero es hallar H1 y lo que yo tengo es M. Entonces, H1 representa el cateto opuesto, mientras que M el cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente, pues. O sea que H1 sería M tangente de 30. Ajá. Ahora voy por H2. H2 lo voy a hallar con el ángulo 60 y con la longitud M, aplicando lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero H2, yo tengo M,
y H2 representa el cateto opuesto y M el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente de 60. H2 va a ser igual a M tangente de 60. ¿Correcto? Ahora, me están pidiendo la relación entre H1 y H2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que dividir, pues. En vez de H1, yo podría poner M tangente de 30 porque son iguales. Y en vez de H2, coloco M tangente de 60. Bueno, M se puede simplificar, no hay ningún problema, ¿ya? O déjalo ahí, sino también. Y la tangente de 30 la podría reemplazar por un valor conocido. Tangente de 30 es 1 entre raíz de 3. Y tangente de 60, raíz de 3, ¿no? Que está dividido entre 1, pues, ¿no? Raíz de 3 o raíz de 3 entre 1, que es lo mismo. Aplicando extremos y medios, el sanguchón, ¿de acuerdo? Vamos a obtener que H1 entre H2 es igual a ¿quién? A 1/3. Y de esta forma saldría la 1, la A. ¿De acuerdo? La A sería la respuesta. Sí, también podría salir dándole valores. También, sí. No hay ningún problema. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Ya depende de la habilidad de cada uno. Yo estoy haciendo una forma. Eso no indica que tú vas a aplicar eso en el examen. Si te sientes más cómodo haciendo de otra forma y de pronto es más sencilla, a buena hora. ¿Ya? ¿Correcto? Depende ya de cada uno. ¿Sí? Ok. Entonces, esta pregunta 1 se entendió, chicos. Esa pregunta 1 es entendible. Muy bien. Pregunta número 2. En la pregunta 2 dice, Brenda sabe que cuando está parada a 12,2 metros desde la base de un asta de bandera, el ángulo de elevación hacia la parte superior de la asta, o del asta, es de 15 grados. ¿Ya? Es de 15 grados. ¿De acuerdo? A ver, voy a corregir esta parte. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, lo que observamos acá es que dice Brenda, ya sabe que cuando está parada a 12,2 metros de la base de un asta de bandera, el ángulo de elevación hacia la parte superior del asta es de 15 grados. Si sus ojos están a 1,60 metros arriba del suelo, determine la altura del asta de la bandera. Bueno, el gráfico sería de la siguiente forma. Allí está Brenda, está parada a 12,2 metros de la base, ¿ya? De un asta de bandera.
Y el ángulo de elevación hacia la parte superior del asta es 15 grados. Ahí está, graficado. Ojo que los ojos de la señorita, ¿no? La distancia de los ojos al piso es 1,60. Ahí está, 1,60. Te piden calcular la altura del asta. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí lo que tendríamos que hacer para poder hallar X es lo siguiente. Prolongo esta línea horizontal para que con esta línea vertical, que es el asta, forme 90 grados. Y ahora lo que tengo que hacer es justamente esta altura, que es 1,60, trasladarla casi, ¿o no? Porque es la misma. Acá se ha formado un rectángulo. Esta altura sería 1,60 y esta longitud sería 12,2. Te mencioné que acá se ha formado un rectángulo y los lados opuestos tienen la misma longitud. Si esto es 1,60, él también sería 1,60, 12,2, 12,2. Ahora, si esto es 1,60 y todo es X, yo podría hallar esta longitud, ¿no? Puede ser, ¿no? Una posibilidad. ¿Ya? Esta longitud que está aquí de rojo sale 12,2 multiplicado por la tangente de 15. Claro, ustedes dirán, profe, pero ¿cómo? ¿Cómo salió eso? Fácil, mira, ve, fácil. Es sencillo, ve. Colócale una variable, colócale un A y aplica lo que quiero sobre lo que tengo en el triángulo que está aquí. A ver, ¿qué es lo que quiero? A, ¿qué es lo que tengo? 12,2. Pero A representa el cateto opuesto, mientras que 12,2 el cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente viene a ser tangente de 15. Él pasa a multiplicar y tendríamos que A es igual a 12,2 multiplicado por tangente de 15. ¿Ves? He aplicado la regla general y con la regla general he podido justamente obtener, ya he podido obtener esa longitud. Entonces, pienso que esa parte es súper clara, ¿no? Ya. Entonces, ya entendiste por qué razón, ¿ya? Ya entendiste por qué razón esta longitud que está aquí viene a ser 12,2 multiplicada por la tangente de 15. O sea, eso quiere decir que X va a ser igual a 12,2 multiplicada por tangente de 15 más 1,60. Pero tú sabes que la tangente de 15, ¿ya? Sabes que la tangente de 15 es 2 menos raíz de 3. Claro, la tangente de 15 es 2 menos raíz de 3. Ese es un valor conocido. ¿De acuerdo? Tangente de 15, no te olvides, 2 menos raíz de 3. Y cuando tú multiplicas justamente esto, vas a tener 12,2 por 2, 24,4. Y acá te quedaría 12,2 raíz de 3 en negativo. Sumando 24,4 más 1,6, ¿qué me daría? 26. Y eso menos 12,2 raíz de 3. Y con ello habría resuelto, ¿ya?
la pregunta número 2. ¿Correcto? ¿Es entendible, chicos? A ver, díganme si esa parte se entendió. ¿Ah? ¿Esa parte se ha entendido, muchachos? ¿Cuál? Si nos daban de dato el 1,60, ¿lo tomaríamos desde el piso? A ver. Claro, se entiende que de los ojos del observador al piso es prácticamente la altura de la persona, prácticamente, ¿ya? Porque, claro, en este caso lo que queda sería despreciable, ¿no? Es mínimo. Entonces, si te dicen de los ojos del observador, prácticamente es la altura, ¿ya? 1,60. ¿De acuerdo? Ya prácticamente es la altura, prácticamente. Salvo te digan que de los ojos a la cabeza hay otra distancia, pues, ¿no? Cosa que hasta el momento no se ha visto. ¿De acuerdo? Ya. Ese sería otro detalle. Ok. Listo. ¿He contestado a tu pregunta, Emanuel? Ah, ¿he contestado a tu pregunta? Ok, seguimos avanzando. A ver, pregunta número 3. Dice que un alpinista asciende a la cima de una montaña a 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Luego observa con un ángulo de depresión de 2,23 grados hexagesimales al horizonte del océano. Utilizando estos datos, se dispone a estimar el radio de la Tierra. ¿Cuál es el valor obtenido por el alpinista? Si el valor con 2 dígitos de precisión de coseno de 2,23 es 0,99. ¿De acuerdo? 0,99. A ver, intenten desarrollar esta pregunta. Un minuto, por favor. Vamos, intenten y díganme cuánto sale.
Bien, me dicen que sale la A, ¿de acuerdo? La A. A ver, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Vamos a desarrollarlo. Miren, en esta pregunta, ya vamos a graficar. A ver, dice que el alpinista asciende a la cima de una montaña 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, esta de acá es la Tierra y este alpinista va a ascender, ¿ya? El alpinista obviamente está sobre la superficie de la Tierra y desde aquí asciende 3 kilómetros, ¿ya? Sobre el nivel del mar. El mar se entiende que está ahí, en la superficie, ¿ya? Luego observa con un ángulo de presión de 2,23 grados hexagesimales al horizonte del océano. O sea, de este punto, el alpinista observa el horizonte. Ahí está, ¿ves? Línea horizontal, línea visual tangente a la superficie terrestre, y acá estaría ubicado el ángulo 2,23. Este es el horizonte. ¿De acuerdo? Con esos datos te están pidiendo obtener el radio de la Tierra. Bueno, si quieres hallar el radio de la Tierra, es súper fácil. Simplemente lo que tienes que hacer es unir el centro con el punto que está acá, sería R de longitud. Luego trazo una perpendicular desde el centro al punto de tangencia, 90 grados, y esto mide R. Luego, este ángulo 2,23 lo voy a trasladar. Si este ángulo es 2,23, se entiende que este angulito que está aquí también sería 2,23. ¿Por qué? Te explico. Mira acá. Si este ángulo es 2,23, y como todo esto es 90, entonces él sería su complemento. 2,23 más él suman 90. Entonces, como él está dentro de un triángulo rectángulo, estos dos ángulos deben sumar 90. Como este angulito, ¿ya? Es el complemento de 2,23, él debería ser 2,23. Esa es la forma de poder trasladar un angulito. ¿De acuerdo? He trasladado mi angulito. Ahora, del gráfico, sí o no que R entre 3 más R sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Claro, mira, para 2,23 R entre R más 3 sería cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y eso a qué es igual? A coseno de 2,23. Pero eso es dato, es 0,99. Muy bien, una vez que tengo esto, simplemente opero. 0,99 es 99 entre 100, pasa a multiplicar en aspa, 100R igual a 99 por 3 más R, 100R igual a 297 más 99R, pasa a restar, R saldría 297 kilómetros, ¿de acuerdo? 297 kilómetros. Y esa sería la respuesta, ¿correcto? Esa sería la respuesta. 297, la A. ¿Ya? La A. ¿De acuerdo? Claro, el gráfico es el punto más importante, ¿no? Este gráfico es interesante, ¿ya? A ver, Estefanía me dice que explique el gráfico, pero el gráfico solamente se sabe leyendo, nada más, Estefanía. Lee el enunciado y observa el gráfico. ¿Ah? Date cuenta,
Mira, las preguntas que vienen en examen de admisión son para interpretar. Entonces, esta es la forma de desarrollar este ejercicio. Me hablan de un alpinista que asciende a la cima de una montaña a 3 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? El nivel del mar se entiende que está en la superficie. Entonces, el alpinista estaba aquí, en la superficie, a nivel del mar. Pero ¿qué sucede? Él asciende, o sea, sube a una montaña, a la cima de una montaña, 3 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Ves? Es por esa razón que de la superficie terrestre, acá, esta montaña mide 3 kilómetros de altura. Y allí está ubicado el alpinista. Desde esa posición en la que se encuentra el alpinista, él observa el horizonte, ¿ya? El horizonte del océano. Entonces, obviamente que toda la superficie terrestre, gran parte está cubierta de agua. Entonces, cuando tú trazas acá una tangente, ¿ya? Ese sería el horizonte, ¿no? El horizonte, ¿ya? El horizonte. Y al trazar esta línea horizontal, se entiende que se está observando con un ángulo de depresión. Ahí está, ¿ve? Ángulo de depresión, tal como indica acá, 2,23. Y te piden el radio de la Tierra. Ya pues, ese es el gráfico. Esa es la interpretación, ¿no? Que puedo yo darle al gráfico, o al enunciado, perdón, y graficar. Entonces, a partir de allí, ya pues tienes que utilizar tus conocimientos básicos de tu trigonometría y el traslado de un ángulo, ¿no? Que se da en geometría, ¿no? ¿Correcto? A ver, me dicen que repita qué cosa. A ver, todo esto es producto de la experiencia, chicos. ¿Ya? A ver, muchachos, me están preguntando la verdad, cosas recontra básicas, chicos, ¿ah? No me hagan preocuparme, por favor. No hagan que me preocupe. A ver, voy a abrir los audios, ¿ya? Sí, voy a abrir el audio, ¿ya? A ver, para que sea más fácil para mí también poder explicarlo. A ver, niños, a ver, ¿quiénes tienen dudas con respecto a esto? Por favor, pueden activar su audio y pueden hacer las consultas debidas, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, me dicen que no saben cómo se traslada el ángulo. Entonces, si quieren saberlo, activen su audio, pregunten para poder analizarlo acá y que sus compañeros también puedan entenderlo, ¿no? Vamos, vamos, no tengan vergüenza, ¿ya? Hay que aprender, no nos podemos ir con la duda, ¿correcto? ¿Alguien desea consultar, por favor? Puede activar su audio. Profesor, buenos días. Hola, ¿cómo estás, María Fernanda? ¿Qué tal? Buen día, dime. Bueno, una consulta. El R sobre 3 más R es, ¿de dónde lo sacó? ¿Eso es una fórmula ya que nosotros podemos utilizar o cómo lo sacó? Ya, mira, quiero que te concentres en el triángulo que está acá. María Fernanda, ¿ves el triángulo que estoy sombreando? Sí. Ya, quiero que me digas en ese triángulo para 2,23, ¿quién es R? ¿Es Bueno, el R es cateto G? su cateto adyacente. ¿Y quién es 3 más R?
¿Quién es Ah, 3 más ya, ok, R? ok, su hipotenusa, sí, ya entendí. Ya, ¿y esto qué es igual? Ah, Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué es igual? al coseno de 2,23. ¿Y esto qué es igual? A R sobre 3 más R. ¿Igual a quién? Ah, 0,99. Por esa razón es que lo igualo a 0,99. Ok, ya. Muchas gracias, profesor. Bien, a ti gracias. Ahora, para aquellos que no saben trasladar el ángulo, ya, por favor, miren la explicación que está acá, ya. Aquellos que no saben trasladar el ángulo. A ver, niños, los que no han estado atentos en el básico, miren acá, por favor. Ya, miren, acá es 90, acá 90. Si yo a este ángulo le pongo alfa y a este ángulo le pongo teta, se sabe que alfa más teta, ¿cuánto suman? 90. Como él es 90, se entiende que teta más este ángulo debe ser 90. Por lo tanto, él debe ser alfa. Esto de aquí, el alumno se entiende que lo aprendió ya en un ciclo básico, o en todo caso, pues no, el día de hoy ya lo aprendieron. ¿De acuerdo? Esto de acá, ustedes lo tienen que saber. Cómo trasladar los angulitos. ¿Correcto? Ya por complemento, ¿no? Por complemento. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta acá estamos. Hasta aquí. Claro, el gráfico es así. El gráfico es de esa forma. Ojo a todas las preguntas que yo saco para intermedio y para avanzado son de la CEPREA, son de la PRE. ¿De acuerdo? Preguntas DECO, porque se entiende que hay que trabajar preguntas DECO. ¿Ah? Ya, el nivel es ese. Ojo, ¿ah? El nivel es ese, es parte del proceso. Así que no se sorprendan. ¿Ah? Luego tienen el video para revisarlo 10, 20 veces si quieren. ¿Ah? ¿Ya? Pero el gráfico es importante. Bien. Pregunta número 4. A ver, pregunta número 4 ha sido pregunta de examen de admisión en el año 2020. 2021. Ya, pregunta de examen de admisión 2021. Dice que dos cámaras de vigilancia ubicadas al ras del suelo, separadas por 48 metros, ¿no? Separadas 48 metros, ¿ya? Dice que observan simultáneamente la parte más alta de un poste de alumbrado con un ángulo de elevación de 30 grados, ¿no? Una, ¿no? De 30 grados y 60 la otra. Si la base del poste está situada entre las dos cámaras y en la misma línea recta que une las dos cámaras, halle la altura del poste. Esto es pregunta de examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y vino en el año 2021, ¿ya? Examen 2021, correcto. Ya. Vamos a ver un ejercicio tipo examen de admisión, ¿correcto? Ya. Ahora, yo grafico dos cámaras de vigilancia. Ahí está, mira. Dos cámaras de vigilancia que están al ras del piso, separadas 48 metros, y observan simultáneamente la parte más alta de un poste de alumbrado con un ángulo de elevación de 30 y de 60. La pregunta que te hacen es, ¿cuál será la altura del poste? Claro, esta altura que está acá es la misma, ¿no? Aquí. ¿Qué hago? Bueno, fácil, ¿no? ¿Qué te parece si a esta altura le coloco a raíz de 3?
Claro, tú dirás, profe, pero ¿por qué le pone a esto a raíz de 3? Es que si frente a 60 se encuentra a raíz de 3, obvio que frente a 30 se encontrará a. ¿Ves? Ahora, si frente a 30 se encuentra a raíz de 3, frente a 60, ¿quién estará? 3a. Ajá. Eso se sabe por triángulos, rectángulos, de ángulos notables y aproximados, ¿no? Si frente a 30 está a raíz de 3, él sería 3a. ¿Ya? Entonces, al sumar 3a más a, me daría 4a, que tiene que ser igual a 48. Y aquí a vale 12. Pero como te están pidiendo la altura del poste, esa altura es a raíz de 3. Pero como a vale 12, la altura sería 12 raíz de 3. Respuesta, la C. ¿Dudas? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Por qué 3a? Ya. A ver, muchachos, nuevamente aconsejarles que por favor repasen en casa. Nuevamente aconsejarles que repasen en casa. ¿Ya? Son preguntas básicas las que me hacen y ustedes tienen que trabajar en casa esto, chicos. Ustedes saben que en el triángulo rectángulo de ángulos 30-60, esto es K raíz de 3K y 2K. Si tú quieres saber por qué sale 3A, es simple pues. Mira acá, crema, mira acá, ve. A esto le colocas a raíz de 3, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Porque así dice aquí, dato, a raíz de 3. Si K es a raíz de 3 y yo quiero hallar esta parte de acá abajo, esa parte de abajo es raíz de 3 por K. Pero como K es a raíz de 3, lo reemplazo. Multiplico. Raíz de 3 por raíz de 3, ¿qué te da? 3. ¿Y eso por quién? Por A. Y por esa razón, él sale 3A. ¿De acuerdo? Ya, estas cosas que estoy haciendo acá, ya se entiende que el alumno lo tiene que hacer. ¿De acuerdo? El alumno lo tiene que hacer, lo tiene que saber, porque son cosas básicas, chicos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Esa parte se entendió? Sí, profe. Ok, listo, listo. Muy bien. Pregunta número 5. Dice que la elevación de una torre desde un punto A al oeste de ella es 60 grados y desde el punto B al sur de A. Mira, la elevación de una torre desde un punto A al oeste de ella es 60 grados y desde un punto B al sur de A la elevación es de 30 grados. Si la torre tiene 75 metros de altura, determine la distancia comprendida entre A y B. Ahora, si ustedes van a graficar esto, muchachos, si ustedes van a graficar esto de acá, ¿ya? Tienen que aplicar justamente 3D. Ajá, es otra clase de ejercicio, mira, con 3D. Puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Acá al medio voy a colocar la torre. Y dice que la elevación desde un punto A al oeste, desde acá, es de 60. O sea, hay un punto A que se encuentra acá en la línea, ¿no? Tal que el ángulo de elevación es 60. ¿Ves? Pero dice
que desde un punto B que está al sur de A, al sur de A, si aquí está A, el sur de A sería hacia abajo, ¿no? Hacia este lado. ¿Ya? Al sur de A se encuentra B, y desde aquí, desde este punto, se observa la parte superior con un ángulo de 30 grados. La pregunta que te hacen es determinar la distancia comprendida entre A y B, sabiendo que la altura del edificio es 75 metros. ¿Ven? Ahí el gráfico, ¿ya? Ahí el gráfico justamente es un 3D, ¿no? Gráfico en 3D, ¿ya? Eso también ha venido muy parecido en examen de admisión a San Marcos, ¿ya? Correcto. Es muy parecida a una pregunta que vino ya en un examen de admisión a San Marcos. Entonces, date cuenta que el gráfico no es tan sencillo, ¿no? Hay que imaginar, hay que tener un poco más noción de la teoría, ¿no? Ya, entonces, dense cuenta de que el gráfico es súper importante. En este caso es una pregunta de tipo 3D, ¿de acuerdo? 3D, ¿ya? Bien. Ahora, vamos a resolverlo. ¿Cómo? Fácil. Mira, ve. Si esto se entiende que es 75, si a 30 se le opone 75, entonces yo podría hallar el cateto adyacente a 30. ¿Sería o no 75 raíz de 3? Claro, ¿cómo no? Eso sería 75 raíz de 3. Clarín, 75 raíz de 3. Otra cosa más. Si a 60 se le opone 75, entonces el cateto adyacente a 60 sería 25 raíz de 3. 25 raíz de 3. Claro, algunos dirán, ¿no? Algunos cremas dirán, pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, yo te voy a hacer feliz, ¿ya? Mira, cabe, al toque nomás, mira. Esto es 60, esto es 75. Y tú quieres saber cuánto mide esto, ¿sí o no? Ya, pues, él es 30. Entonces digo, triángulo rectángulo de ángulos 30, 60. Si esto es A, él sería A raíz de 3. O sea, 75 es igual a A raíz de 3. Eso quiere decir que A sería 75 entre raíz de 3. ¿Qué hago? Racionalizo. Por raíz de 3 arriba, por raíz de 3 abajo. Me quedaría 75 raíz de 3 entre 3. Sacando tercia, obviamente, sería 25 raíz de 3 A, que es esta distancia, que es la de verde. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿entendiste por qué razón sale 25 raíz de 3? Habla. ¿Esa parte me entendiste por qué sale 25 raíz de 3? Sí, ¿no? Ya. Ok, entonces, una vez que tengo los catetos, bueno, la hipotenusa y un cateto, ¿no? Porque mira, el triángulo rectángulo que está en la parte de abajo, ¿ya? Ese triángulo rectángulo, o en ese triángulo rectángulo, ahí está. El triángulo que está aquí es el triángulo que está acá abajo, A, B y el origen acá, ¿ya? El punto de intersección, ¿no? Entre ¿no? En este caso, los puntos cardinales, ¿no? Ya pues. 75 raíz de 3, 25 raíz de 3 y me piden X. ¿Qué aplico? Pitagorazo. ¿Sí o no?
75 raíz de 3 al cuadrado igual a 25 raíz de 3 al cuadrado más x al cuadrado. Efectuando esto, señores, la respuesta sería 50 raíz de 6. Esa sería la respuesta. La A. ¿De acuerdo? Bien, chicos, debo de avanzar, ya, debo de avanzar. Si no, me voy a atrasar, muchachos. ¿Correcto? Voy a ir a ángulos horizontales, ¿de acuerdo, muchachos? ¿Ya? Hay varias preguntas de ese tipo, pero vamos a ángulos horizontales, ¿ya? ¿Sí? A ver, ¿estamos de acuerdo, no, muchachos? Estamos de acuerdo que ya creo que hemos visto lo suficiente de ángulos verticales. Ahora hay que ver ángulos horizontales, ¿ya? ¿Por qué? A ver, ángulos verticales, los ángulos verticales, ¿correcto? Los ángulos verticales creo que son lo más clásico. Todo el mundo ha visto ángulos verticales. Ángulo de elevación, de depresión, de observación, eso lo han entendido. Ahora lo que quiero explicar es ángulos horizontales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque el día de hoy me han colocado dos temas en uno. Entonces, necesito ya hacer ese tema, ya que me queda muy poco tiempo para que ustedes puedan también rendir su evaluación. ¿Sí? Espero su comprensión, muchachos. ¿Están de acuerdo, no, chicos? Como todo está resuelto en la diapositiva, luego lo van a poder estudiar. ¿Ya? Así es. Ajá, también se parece a RM, ¿no? Claro, muy bien. Bien, miren acá. Los ángulos horizontales, ¿ya? Los ángulos horizontales, ¿no? Son aquellos ángulos que están contenidos ¿dónde? En el plano horizontal. Ajá. Y la medida de estos ángulos ya se toman con respecto al meridiano terrestre. Mira, aparece por acá la famosa rosa náutica, o también conocido con el nombre de compás marino. ¿Ya? Mira, en este caso, ¿para qué servía la rosa náutica? Bueno, en este caso, los grandes navegadores, ¿ya? Por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿no? O cuando los españoles de pronto llegaron al Perú, ¿no? Al Tahuantinsuyo, ellos utilizaban la brújula. Ajá, ellos usaban la brújula, ¿no? Que justamente ayudaba a tener muy en cuenta la ubicación, ¿no? Con respecto a dónde se dirigían, ¿ya? De pronto podrían ver si estaban al norte, al sur, al este, ¿no? Entonces, esta brújula, ¿ya? Esta brújula está dividida en 32 partes iguales. Es por esa razón que a 360 se le divide entre 32. O sea, cada partecita sería de 11 grados 15 minutos. ¿Ya? Las direcciones más importantes, ¿no? Las direcciones más importantes son la dirección norte, sur, este, oeste, que ustedes conocen. Y también aparecen la noroeste, ¿no? Suroeste, sureste, noreste, ojo, ¿ya? Estas direcciones también son muy utilizadas en los ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora, la dirección, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué es la dirección? ¿Ya? La dirección es la posición, ¿ya? Es la posición de un punto respecto a otro. Es la posición de un punto respecto a otro. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, el punto A, ¿ya? El punto A se encuentra en la dirección, mira, dirección oeste 25 grados
norte. Mira, oeste, 25 grados norte. Del punto P. El punto P es el que está acá, ¿correcto? El punto P, ¿ya? El punto P estaría en esa posición, ¿de acuerdo? ¿Ya? El punto P está en esta posición, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a este punto P, A se encuentra en dirección oeste, 25 grados norte. Ajá. Otra. Por ejemplo, el punto B. ¿El punto B en qué dirección se encuentra? Bueno, en la dirección, ¿ya? Este, 69 grados sur, ¿no? 69 grados sur, ¿correcto? 69 grados, ¿ya? Sur, ¿correcto? Ahora, otro punto, el punto C. El punto C se encuentra en la dirección nor 39 grados este y está ubicado a 8 kilómetros del punto P. ¿Ves? Esa es la forma de poder graficar una dirección, ¿ya? Una dirección. Esta parte, chicos, ¿se entendió? A ver, ¿esta parte se ha entendido? A ver qué dicen los demás. La dirección, ya, la dirección. Exacto, muy bien, así es. Ya te vas dando cuenta, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va después? ¿Sí o no? Donde parte el ángulo va primero, ¿sí o no? Claro, pues claro, ya te diste cuenta ya. Tú eres aliancista, pues Juan. Claro, ya te diste cuenta ya. Obviamente que es el ángulo parte de acá, por lo tanto empiezo con ¿qué? Empiezo con oeste, pues 25 grados que hacia arriba, allá norte, ¿no? Acá también, ¿no? Empieza de acá, ¿sí o no? Entonces es nor 39 grados que este, ¿no? Ya. Se van dando cuenta poco a poco justamente de ello, ¿no? Ajá, se van dando cuenta de ello. Todos los ángulos están ubicados en el plano, ¿ah? Todos los ángulos están ubicados en el plano horizontal. Así es. Muy bien, seguimos. Ahora vamos con lo que es el rumbo. ¿Ya? El rumbo, ¿no? Es justamente la dirección en que se encuentra un objeto. ¿Ya? El rumbo también indica que está determinado por quién. Por el ángulo que forma la dirección con respecto al eje norte-sur. ¿De acuerdo? Con respecto al eje norte-sur. A ver, te explico, mira. Por ejemplo aquí, Mira, hey, atiende acá, mira, escúchame acá. A ver, el rumbo de A respecto de P es nor 40 grados oeste. El rumbo de A, ¿ya? El rumbo de A, ¿de acuerdo? Respecto de P es al oeste del norte. 40 grados al oeste del norte. Así también se le conoce al rumbo de A. ¿Ya? Otro, por ejemplo, el rumbo de B con respecto a P es sur
60 grados este. Y también se le podría colocar, ¿no? 60 grados al este del sur. Pero ¿en qué se diferencia el rumbo de la dirección? En que en el rumbo se toma siempre como referencia primero el norte y el sur. Nunca en el rumbo tú vas a ver que existe acá este o este primero. No. Primero es o norte o sur. En cambio, en la diapositiva anterior, ¿qué pasaba con las direcciones? Podían ser oeste, podía ser este, norte, cualquiera, ¿sí o no? Ah, ya. Acá no. En el rumbo siempre empieza con norte o sur. Esa es la diferencia. ¿Correcto? ¿Ya? Así es. ¿De acuerdo? Ya dense cuenta, el rumbo de B respecto de P es sur 60 grados este. O sea, el rumbo sería 60 grados al este del sur. Según lo que pregunta Juan, ¿qué sería? A ver, no pues, a ver. Juan, eso está mal, porque el rumbo, el rumbo nunca comienza con oeste, el rumbo comienza con norte o con sur, ¿me entiendes? El rumbo comienza siempre con, ajá, ahora sí, Josué, eso es, norte, 15 grados oeste, por ejemplo, podría ser, ¿no? ¿Ya? Así es. Ajá. En el primero, que es dirección, se toma como referencia norte, sur, este, oeste. Y en la segunda, que es rumbo, se toma primero como referencia norte o sur. Así es, exactamente, así es. ¿Lo entendiste, Ángel? Así es, así es. ¿Ya? Listo, muy bien. Y bueno, observaciones importantes, ¿no? Dice que en las preguntas, ¿ya? En todo problema, dice, donde se relacionen ángulos verticales y horizontales, ¿ya? A la vez, ¿ya? Ahí falta separar algunas cositas, ¿ya? Ahí falta separar algo. A ver, voy a corregirlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Acá es donde se relacione ángulos verticales y horizontales a la vez se deberá ya bien, ya está corregido. Entonces, chicos, estas son recomendaciones, ya, que en todo problema, dice, donde se relacionan ángulos verticales y horizontales, ya, a la vez, se deberá bosquejar, o sea, graficar diagramas tridimensionales, ya, para tener una mejor, ¿qué? Una mejor ubicación, una mejor visión del problema, ya. Ahora, para orientarnos, ¿de acuerdo? Para ubicarnos en un plano, ¿no? Ya se utilizan los puntos cardinales, ¿correcto? Y los puntos cardinales están relacionados ¿con quién? Con el movimiento del Sol, ¿ya? Los puntos cardinales son norte, sur, este, oeste. Pues. Esos son los famosos puntos cardinales, ¿ya? Y la rosa náutica justamente se utiliza ¿para qué? Para poder ubicar o localizar objetos, ¿ya? Que no estén ubicados en el mismo plano horizontal que en el que se ubica el observador. Son referencias nada más estas. Ahora, en la cancha, acá es donde se va a ver si entiendes o no. En esta parte es donde se va a ver si se entiende o no. Correcto. A ver, hago esta pregunta y de allí se acabó la clase. A ver, muchachos,
Grafico. Un barco pesquero desde un punto de alta mar recorre raíz cuadrada de 1350 menos raíz cuadrada de 450 millas en la dirección este 60 grados sur, hasta llegar a otro punto donde cambia de rumbo y recorre raíz cuadrada de 1350 más raíz cuadrada de 450 millas en la dirección oeste 30 grados sur. ¿Qué dirección debe seguir el barco para regresar al punto de partida? Dice. Bueno, según lo que yo leo aquí, según lo que interpreto el enunciado, es lo siguiente. El barco lo voy a ubicar, ¿dónde? Lo voy a ubicar acá. ¿De acuerdo? Acá tiene que estar el barco. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Mira, escúchame acá, a ver. No, acá grafico mis puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Dice que el barco pesquero, ¿ya? Desde un punto de alta mar, recorre esta cantidad de millas en la dirección este 60 grados sur. A ver, graficamos. Ahí está. Este 60 grados sur recorre raíz cuadrada de 1350 menos raíz cuadrada de 450. Hasta llegar a otro punto. Ahí está, mira, ve. El barco estaba en esta posición. Al recorrer este número de millas en una dirección este 60 grados sur, llegó al punto A. ¿De acuerdo? Ahora, del punto A va a cambiar su rumbo, va a cambiar de dirección. O sea que aquí, en este punto, nuevamente tengo que graficar mis puntos cardinales. Cada vez que el punto cambia de dirección, yo grafico mis puntos cardinales. Otra vez coloco norte, sur, este, oeste. Y está cambiando en qué dirección. Oeste 30 grados sur. Allá grafico a partir de este punto oeste 30 grados sur. Sería esto, ¿no? Oeste 30 grados sur. Ajá. Oeste 30 grados sur. La pregunta que te hacen es, ¿qué dirección debe seguir el barco para regresar al punto de partida? O sea, acá en este punto otra vez grafico mis puntos cardinales y quiero saber qué dirección toma para poder volver al punto de partida. O sea que debo hallar este angulito que está acá. Ese es el gráfico, chicos. Ese es el gráfico. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Ah? ¿Hasta allí? ¿Mazo? Interesante, ¿no? La forma como se grafica, ¿no? Pero esto, ojo, que lo van a ver también en RM, ¿ah? Ojo, ¿ah? También lo ven en RM, ¿ah? ¿Ya? Yo estoy haciéndolo, ¿no? Más teórico de pronto para que se pueda entender. Ya la parte práctica la van a ver en el AP, AB, ¿ya? Ok, ok. A ver, entonces, de acá, date cuenta que por paralelas, como esta línea es horizontal y esta línea horizontal, por la Z, L es 60. Conclusión, todo este ángulo es 90, pues. Y si esto es, ¿no? Raíz cuadrada de 1350 menos raíz cuadrada de 450, ¿ya? Sucede lo siguiente. Este ángulo alfa se puede hallar. A ver, veamos. Tangente de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1350 menos raíz cuadrada de 450. ¿Qué hago?
factorizo raíz cuadrada de 450. Se va y me quedaría que tangente de alfa es raíz de 3 menos 1 entre raíz de 3 más 1. Claro, racionalizando, chicos, para los que han volado, racionalizando, vas a multiplicar aquí, ¿ya? Vas a multiplicar aquí, ¿de acuerdo? Vas a multiplicar arriba y abajo ¿por quién? Por raíz de 3 menos 1, pues, por raíz de 3 menos 1. Y operando esto, te va a quedar justamente lo que está acá. 2 menos raíz de 3. ¿Correcto? 2 menos raíz de 3. La pregunta es, ¿y la tangente de qué ángulo es 2 menos raíz de 3? Al ojo. 15, pues. Alfa es 15. Y si alfa es 15, date cuenta de esto. Si alfa es 15, entonces, como este ángulo es 30, yo lo puedo también trasladar. Él sería 30. Y como 15 más 30 suman 45, ¿teta qué sería? 45. Y si teta es 45, entonces ya puedo ver la dirección en la que tiene que estar, ¿no?, el barco para volver a la posición inicial. ¿Qué dirección puede ser? Puede ser norte 45 grados, este puede ser. ¿Aparece? A ver, ahí está pues, norte 45 grados este. Y en esa dirección podría pues volver al punto del que justamente salió. La respuesta sería la A. ¿De acuerdo? La A. Bien. El día de hoy hemos visto entonces un tema súper interesante que tienen que seguir todavía repasando en casa, ¿ya? Deben continuar repasando, chicos. Esto no termina acá. Y tengan en cuenta que este tema de hoy es un casi fijo en el examen. Alguna pregunta de allí de pronto podría, ¿no?, venir de ese tema, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde salió el 30? El 30 que está acá salió de la paralela, pues hijo. Horizontal, horizontal, 30, 30. Si es horizontal, tiene que ser 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Bien, chicos, espero que se haya podido entender el tema y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta la próxima, chicos. Inicien su evaluación, por favor.